Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Buenas tardes. Fundación Marqués de San Clemente, Cinque Misi y Tertulia Bajío les dan la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que con motivo del 100º aniversario de la gran epopeya cristera hemos denominado Fe, Perseverancia y Martirio, mismas que se estarán llevando a cabo en este hermoso recinto Casona Oratorio. Para inaugurar este ciclo de conferencias, contamos con la presencia de Fernando González Leal Piñón, abogado de profesión, hispanista de corazón. Él nos hablará de cristianismo y persecución de Roma hasta hoy. Para disponernos a escucharlo, invoquemos al Espíritu Santo. De pie, por favor. Que el Espíritu Santo nos conceda vivir entregados al servicio del reino de Dios y que Dios nos permita poner siempre los pies sobre la tierra y la mirada y el corazón siempre con dirección al cielo. Recibamos a nuestro ponente con un cálido aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tomen asiento, por favor. Bien, en primer lugar les quiero pedir perdón por mi voz. Estoy un poco enfermo de la garganta, entonces si se me llega a cortar mientras estoy hablando, les ofrezco una disculpa desde este momento. Y también porque no era mi idea estar sentado, pero la iluminación no me permite ver la guía visual que tengo preparada, entonces voy a estar en esta posición. Bueno, tal vez el título de esta charla es un poco optimista, porque en una hora no alcanzamos de ninguna manera a agotar la vasta historia comprendida en 2000 años. No hay absolutamente ninguna forma de que alcancemos a hacerlo. Entonces les adelanto que es bastante optimista el título que se eligió para esta charla. Pero bueno, ¿por qué hablar de hace 2000 años si el evento que nos reúne aquí tuvo lugar hace 100 años? Bueno, para esto me gustaría citar a un expresidente de México, Emilio Portes Gil, que pronunció el 27 de julio de 1929 frente a su secta masónica con motivo de la firma de los arreglos, y dice: venerables hermanos, mientras el clero fue rebelde a las instituciones y las leyes del gobierno de la República, estuve en el deber de combatirlo como se hiciese necesario. Ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado y ha declarado sin tapujos que se somete estrictamente a las leyes y yo no podía negar a los católicos el derecho que tienen de someterse a las leyes. La lucha no se inicia, la lucha es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos. De suerte, pues, que no hay que espantarse. Lo que debemos hacer es estar en nuestro nuevo puesto, no caer en el vicio en que cayeron los gobiernos anteriores, que tolerancia tras tolerancia y contemplación tras contemplación los condujo a la anulación absoluta de nuestra legislación. Este discurso revela dos cosas muy importantes. En primer lugar, el profundo anticlericalismo de la época, y en segundo lugar, que el enemigo ve esto como una lucha continuada que inició con la llegada de Cristo. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? También son objetivos bastante optimistas, he de adelantar. Pero bueno, me gustaría al menos que se queden con una explicación general, con un contexto previo de lo que es esta lucha. Identificar también constantes en la historia. A ver, existen diversas teorías historiográficas. Una de las que se me viene a la mente en este momento es la dialéctica hegeliana, que explica la historia como una secuencia ininterrumpida de tesis, antítesis y síntesis. Es decir, hay un status quo que es combatido con una revolución y a raíz de ese combate se crea un nuevo status quo, luego se llega a una síntesis que a su vez forma una tesis y llega a una nueva antítesis, y así es un ciclo ininterrumpido. La realidad es que es también muy difícil atribuir una forma de explicar la historia o intentar generar un método epistemológico para explicar el curso de la historia, porque la realidad es que no funcionan así los sucesos humanos. Y por otro lado, las constantes que podemos encontrar, que sí existen, son derivadas justamente de que somos seres humanos y nuestra conducta siempre va a ser en esencia la misma. Por otro lado, otro objetivo es el de mostrar algunos de los errores que nos conducen
la simplificación y el anacronismo, ¿no? Porque es muy común, un error muy común a la hora de estudiar la historia, que intentamos verla con los ojos que tenemos hoy día, y la realidad es que cada época ha tenido su propia idiosincrasia y su propia forma de concebir las cosas, ¿no? Y bueno, también hay que señalar quién se aprovecha o quién nos induce a estos errores, ¿no? Y en este caso en particular, ver cuál es el común denominador de las persecuciones que hemos sufrido los cristianos, los católicos a lo largo de la historia. Ahora, esta información no se las traigo yo propiamente, sino que para esto tuve que recurrir a diversas fuentes. Las principales son el libro de Contrarrelato de Tomás García Canepa de 2026, que es para mí una fuente importantísima, especialmente en la segunda parte de esta plática. Otro es la Contrarrevolución Cristera del padre Javier Olivera Rabasi, tanto Tomás García como el padre Javier Olivera, argentinos, hombres los dos sumamente cultos. Breve Historia de México de José Vasconcelos y 1917 Traición y Revolución de Juan Miguel Zunzunegui. Son tal vez las 4 líneas conductoras de esta charla. Bueno, en primer lugar, como se adelantó, es importantísimo que hablemos del contexto de aparición del cristianismo, porque nos vamos a referir ya nosotros no hace 20 siglos, sino hace 21 siglos, porque recordemos que son 100 años de la cristiada, ¿no? Bueno, Cristo nació en la provincia de Judea, que en ese entonces formaba parte del Imperio Romano. Era un imperio romano que tenía escasos años de haber nacido, y pues bueno, en este contexto de aparición, es muy relevante destacar cuál era la idiosincrasia del pueblo hebreo, ¿no? Recordemos que ellos se concebían como el pueblo elegido por Dios, entonces dentro de su idiosincrasia no cabía explicación alguna para entender por qué el pueblo elegido por Dios estaba subyugado a otra potencia. Potencia tal vez es un término anacrónico, pero bueno, a un pueblo extranjero. ¿Por qué si ellos habían sido elegidos por Dios tenían que rendirle pleitesías a un César y no a sus sumos sacerdotes directamente, porque no eran la máxima autoridad, ¿no? Entonces este contexto es muy revelador para ver cuáles eran las motivaciones de los dirigentes hebreos en aquella época. Se sabía que la llegada del Hijo de Dios estaba próxima y la tradición hebrea era bastante rígida. Recordemos ciertos pasajes donde el mismo Cristo llama a los judíos pueblo de víboras, y no lo hace en una alusión concreta, no lo cito a lo que hoy está, a manera de lo que hoy está de moda llamar antisemitismo, pero la realidad es que los llamó así justamente por esa rigidez que tenían en sus corazones, especialmente las élites del pueblo hebreo. Bueno, siguiendo con este contexto de aparición, Cristo comienza a predicar en el inicio de su vida pública a partir de sus 30 años, que son sus últimos 3 años de vida. Ahora, como se adelantaba, en este contexto, los hebreos no entendían cómo ellos tenían que estar sometidos a un pueblo extranjero, entonces lo que él esperaban en el Hijo de Dios, en el Mesías, no era un profeta escatológico, que fue lo que encontraron en Cristo. Encontraron a alguien que los criticaba, alguien que ampliaba el concepto de prójimo, porque recordemos que dentro de la ley mosaica está aquel mandamiento que dice que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Pero esto es muy fácil cuando nosotros controlamos quién es el prójimo, y eso era algo que venía sucediendo continuamente durante la vida de este pueblo hebreo. Ellos concebían al prójimo como al igual, pero los extranjeros, las viudas, los enfermos, los recaudadores, todos esos quedaban para ellos marginados de este concepto de prójimo. Entonces lo que busca el pueblo judío, especialmente las élites en Cristo, es un militar, pero no encuentran en Cristo a un militar, encuentran a alguien que les invita a poner la otra mejilla, a alguien que les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces encuentran a un profeta escatológico, porque él mismo dice cuando comienza su martirologio, que su reino no es de este mundo. Entonces, justamente ante todo este contexto de críticas hacia las élites hebreas, los sumos sacerdotes indignados comienzan a promover su muerte, pero como comentábamos, al estar subyugados al pueblo romano, no podían ellos imponer la pena capital directamente y necesitaban someter esta consideración a un tribunal romano.
ustedes recordarán, no voy a profundizar porque el tiempo apremia, que hay un conflicto competencial que se suscita durante el proceso de Cristo y finalmente termina con Poncio Pilato, quien por una cuestión de simple administración decide crucificarlo, decide imponerle la pena máxima. Ahora, claro que quien tenía la intencionalidad de que se hiciera la muerte eran los escribas y los fariseos. Para los romanos realmente era una cuestión indiferente, tan es así que lo ven como una cuestión de simple administración. Incluso se puede decir que el mismo Poncio Pilato llega a sentir cierta admiración por Cristo porque llega a decir que no encuentra pena en este hombre. Entonces, realmente para Roma fue una decisión pragmática, cuando para el pueblo judío sí fue una decisión consensuada. Ahora, tampoco hay que caer en el error en el que muchas veces caemos de atribuirle la culpa de la muerte de Cristo únicamente al pueblo judío, porque eso sería desnaturalizar la obra redentora de Cristo. Cristo vino por los pecados de todos, no solo de los judíos, no solo de los romanos, vino a salvarnos a todos. Y bueno, de lo que dice Santo Tomás, que se puede hablar es en todo caso de niveles de culpabilidad, y esto lo encontramos en la parte 3, cuestión 47, artículo 6 de la Suma Teológica, ¿no? Ahora, después de la muerte de Cristo, ocurre uno de los eventos más importantes de nuestra cristiandad, que es justamente Pentecostés. Son los 50 días después de la Pascua. Y bueno, en este pasaje, el Espíritu Santo baja en forma de lenguas de fuego a los apóstoles, comienzan a hablar lenguas y entienden el mensaje de Cristo. A partir de aquí es cuando comienza la labor evangelizadora y se expande el cristianismo por todo el Imperio Romano. Pero hay que hacer aquí una acotación muy, muy, muy importante. Realmente, en un plano material, si hacemos memoria, la Iglesia ha tenido varios concilios donde se ha puesto a afinar la doctrina. Entonces, es más bien una cuestión narrativa y simbólica este hecho de que haya bajado el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, porque el Espíritu Santo claro que interviene, pero no es una intervención que se haya dado de tal forma como que hayan entendido todo en un mismo momento. Tienen que pasar muchísimos años y muchísimos personajes para que esta doctrina se vaya afinando, ¿no? Y a mí uno de los factores que me parece más interesante dentro del afinamiento de la doctrina católica, dentro de la doctrina cristiana, es Saulo de Tarso, ¿no? ¿Por qué? Porque él es un hombre que nace dentro de la cultura helenística, de padres judíos. Entonces él tenía los elementos, había mamado los elementos para entender una cosa y la otra, ¿no? No es sincretismo, sería un error llamarlo sincretismo, pero entiende las motivaciones hebreas, entiende el contexto en el que se narran las parábolas, los evangelios, pero también entiende y sabe cómo adaptar a este mundo helenístico y romano la enseñanza de Cristo. Bueno, y para hacer mayor énfasis en este apartado en concreto, hay que recordar que muchas de las epístolas de Pablo son anteriores incluso al mismo evangelio, ¿no? Las epístolas de Pablo aparecen entre el año 48 y 50, comienzan a aparecer en esa época. Los evangelios de Marcos comienzan a aparecer alrededor de los años 65-70, Mateo y Lucas entre el 80 y el 90, y Juan hacia finales del siglo I y comienzos del segundo. Entonces es evidente que San Pablo ejerce una grandísima influencia en la configuración del evangelio. Ahora, el cristianismo es un nuevo orden para el Imperio Romano. La conducta romana, lejos como se pueda llegar a pensar, e incluso se podría decir que al señalar esto estoy contrariando un poco el objeto de demostrar que ha sido una constante la persecución dentro de la historia del cristianismo, pero la realidad es que Roma no persigue de forma continuada a los cristianos, porque realmente no hay un odio visceral como el que surgiría en las reformas protestantes o en la Ilustración hacia lo cristiano. Simplemente Roma no entienden porque escapa a su lógica tan organizada, tan jerárquica. Roma no puede entender la idiosincrasia de los cristianos. Entonces su conducta realmente a lo largo del imperio de Occidente es variable de cara a los cristianos, ¿no?
oscila entre la tolerancia, la indiferencia, la represión, la persecución, pero no hay una constante dentro de la conducta de lo romano hacia lo cristiano. Y esto se da en gran medida a que el conflicto que tiene Roma con los cristianos no es un conflicto de índole religiosa, sino que es un conflicto más bien de índole cívica. Porque para Roma, que es un pueblo sumamente pragmático, la religión es una manifestación de cohesión social, no es otra cosa. Esa es la función que cumple la religión dentro de la sociedad. Entonces nos encontramos que a lo largo de su historia, Roma, durante todo su periodo de expansión, toleró diversos ritos, diversos cultos, diversas religiones variadísimas, tanto las religiones helenísticas como religiones orientales. Pero en este caso el imperio no sabe a qué se enfrenta. Hablo de los cristianos, porque como comentábamos hace un momento, el cristianismo avanza bajo la premisa de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Los cristianos sí cumplen sus obligaciones cívicas, pero se apartan de lo pagano. Para los romanos, participar dentro de los rituales religiosos era una obligación cívica. Los cristianos cumplían con el pago de impuestos, cumplían absolutamente con todo, pero cuando el rito al que se les imponía participar tenía una dimensión pagana, ellos se apartaban. Entonces esto Roma lo veía como un ataque a su ánimo de cooperación simbólica. Nuevamente una disculpa por la garganta. Bueno, como les decía hace un momento, la lógica romana está muy acostumbrada a ver todo a través de categorías, a través de lógica. Para Celso, un historiador romano, los cristianos son una secta sin educación, son una secta irracional, sin virtud y sin dignidad. Y esto es así porque todo lo que Roma marginaba se encontraba dentro del cristianismo. Nuevamente, una constante dentro del cristianismo. Las mujeres cumplen un rol activo dentro de la sociedad. Se toma en cuenta a los niños, se toma en cuenta a los esclavos y se toma en cuenta a los pobres. Y eso es algo que son personas que Roma no quiere, son personas que avergüenzan a Roma. Entonces, estas son debilidades que detecta Roma, debilidades entre comillas que detecta Roma dentro de la idiosincrasia cristiana. Bueno, también hay otra cosa muy importante, porque la cultura belicista romana choca y se impacta con un Mesías que ha muerto crucificado sin haber derrotado a sus enemigos. Peor aún, murió a manos de sus enemigos y no murió dentro de una batalla. Fue abandonado por sus apóstoles, y sus apóstoles, para terminar de amolarla, no eran nobles, no eran gente con prestigio, eran pescadores, recaudadores, eran gente que no estaba dentro de la élite. Entonces, eso a Roma no le representaba ningún mérito. Y como les decía, otra cosa que demeritaba más a los cristianos a los ojos de los romanos, de las élites romanas, era que las mujeres eran activas dentro de las comunidades, porque formaban parte activa de la transmisión, de la organización y de la enseñanza que se daba dentro de las comunidades. Entonces aquí nos encontramos con un contraste muy importante. Por un lado, Roma, que es una sociedad ordenada en términos jerárquicos y lógicos, y por otra parte, una cosmovisión que habla de igualdad, que habla por primera vez en la historia de la humanidad de igualdad. No fue la Revolución Francesa la que nos habló por primera vez de igualdad, fue el cristianismo el que nos habló por primera vez de igualdad. Y esta lógica de la igualdad, de la dignidad, se funda en que todos somos hijos de Dios y por tanto todos fuimos beneficiarios de la obra salvífica de su Hijo. Entonces todos somos iguales para los cristianos, también el emperador. Y eso es algo que representa una amenaza simbólica para el orden simbólico de Roma. Hay diversas calumnias que se replican a lo largo de la historia del imperio. Suetonio y Tácito profieren algunas de ellas. Los llaman ateos porque rechazan a los dioses existentes dentro de la cosmovisión romana. Los llaman caníbales porque hablaban de que comían y bebían sangre de un crucificado. Hablaban de incesto, les imputaban incesto porque ellos hablaban de una fraternidad espiritual, los cristianos hablaban de una fraternidad espiritual, y también les imputaban un odio a lo romano porque no participaban dentro de sus rituales, pero como les decía, se apartaban, pero no era de ninguna manera, no representaba de ninguna manera una amenaza.
Y otra cosa muy importante que hay que entender es que lo que les molestaba a las jerarquías, a las élites romanas, era que la obediencia mayor de los cristianos no era al emperador, era un orden intangible. Y claro que no eran violentos, pero eran simbólicamente peligrosos porque expone una debilidad del imperio. Entonces, bueno, antes de retomar la exposición, vamos a centrarnos en el mito que comentaba hace un momento, que es que Roma persiguió continuadamente a los cristianos, y esto sale en un primer momento de los relatos cristianos que buscan dramatizar las persecuciones para fabricar una identidad. Otro mito es que los cristianos eran fanáticos, aislacionistas y hostiles. La realidad es que no es así. Y bueno, hay que entender también que hay que hacer una acotación. Estaré utilizando indistintamente el término de cristiano y de católico porque en la actualidad una conquista lingüística que ha hecho el protestantismo es que se han adjudicado el concepto de cristianos. Todos somos cristianos porque nuestra religión, la católica, fue la que fundó Cristo. Y bueno, el término de católico lo impulsa San Ignacio de Antioquía alrededor del año 151 y su etimología es kata, del griego, que significa sobre, y olos todo. De aquí surge el católicos, que es lo universal. Y bueno, las imputaciones que se les llegan a hacer a los cristianos dentro del contexto del imperio de que son violentos surgen más bien por una confusión del imperio porque le costaba diferenciar a los cristianos de los judíos, ¿no? Entonces hay que recordar que dentro de los años 66 a 135 después de Cristo hubo una infinidad de de revueltas judías. Y bueno, para justificar por qué el cristianismo es un nuevo orden, vamos a retomar el mito. Roma se encuentra frente a una minoría religiosa fanática que pone en peligro la estabilidad del imperio porque es subversiva. Esto no es así. Este mito sale propiamente de la Ilustración, ya no sale de los tardíos relatos tardíos del cristianismo que buscan construir una identidad basada en la persecución, sino que esto surge ya de la Ilustración y de las reformas protestantes para demostrar que el cristianismo es algo que pone en peligro al Estado. Y la realidad es otra. El cristianismo revela una verdad que es incómoda para el imperio. Esta es una paráfrasis de Tomás García Canepa. Hay que darle el crédito a él. El cristianismo revela que el poder imperial tiene límites. La autoridad no está en el Capitolio, está en la conciencia. Eso es algo peligrosísimo para el imperio. Se le demuestra que no está dentro de su control los límites que puedan existir porque estos están en la conciencia de cada individuo y el cristianismo alienta la conciencia de los individuos. Y este para mí es tal vez el principal denominador común de todas las persecuciones. Lo podemos leer de distintas maneras. Vamos a repetirlo como lo leí, que es la paráfrasis literal de Tomás García Canepa. El cristianismo revela que el poder imperial tiene límites. La autoridad no está en el Capitolio, está en la conciencia. Vamos a adaptarlo a distintas épocas. El cristianismo revela que el poder del rey tiene límites. La autoridad no está en el trono, está en la conciencia. El cristianismo revela que el poder estatal tiene límites. La autoridad no está en la Asamblea Nacional, está en la conciencia. El cristianismo revela que el poder estatal tiene límites. La autoridad no está en la silla presidencial, está en la conciencia. Si lo vemos así, queda claro que el cristianismo, claro que pone en peligro de una forma muy patente al orden establecido. Y esto se recrudece en el siglo III, cuando comienzan a recrudecerse las crisis del imperio de Occidente. Los emperadores no duran nada, son efímeros, hay invasiones en las fronteras, les cuesta a los romanos mantener las aduanas, hay muchísimas epidemias, hay crisis administrativas y fiscales, y la descentralización hace que cada vez más Roma se vea como una leyenda lejana de una provincia capitular que no genera ningún síntoma de pertenencia. Y por otro lado nos encontramos con las comunidades cristianas que frente a las epidemias establecen redes de cuidado para pobres y para enfermos sin importar si son cristianos o no, que establecen una disciplina frente a la imposibilidad del imperio para mantener sus fronteras, que mantienen una jerarquía organizada y que tienen un sentido de pertenencia que no logra ya tener el imperio para ese momento. Aquí hay un contraste muy interesante. El civismo romano depende del éxito o fracaso de la política imperial y el sentido de pertenencia cristiano queda intacto frente al éxito del imperio. Roma busca cohesión desde arriba. De hecho,
Aureliano, el emperador Aureliano, en el año 274 detecta que la religión es un tejido cívico y, retomando varias tradiciones anteriores, establece la religión del Sol Invictus, pero es una religión que no genera, que no permea, porque es una religión que surge de las élites y no logra llegar a las bases. Por otro lado, el cristianismo, que no ha sido de ninguna forma impulsado por las jerarquías, genera una cuestión que es totalmente espontánea y que va de abajo hacia arriba. Entonces, Roma toma todo esto en cuenta y finalmente se rinde frente al cristianismo. No es que haya habido una conversión, sería un error decir que Roma se convirtió al cristianismo, porque la realidad es que fue una decisión meramente pragmática. Lo que la iglesia hace detecta a Roma que funciona, y lo que ella está haciendo no está funcionando ya. Tan es así que la última persecución de Diocleciano fue en el siglo IV, y a pesar de que fue una de las más cruentas de todas, porque se dieron confiscación de propiedades, impuso restricciones, hubo martirologios y destruyó templos, no logró acabar con la iglesia. La iglesia seguía. Y esto escapa en gran medida a la lógica romana. Como les adelantaba, dentro de su lógica belicista, ellos no pueden concebir que alguien busque el martirio. Ellos buscan la gloria, no pueden entender que alguien busque el martirio, porque nosotros como cristianos sabemos que la gloria se consigue a través del martirio, pero para Roma la gloria es una cuestión meramente material. Entonces, en este contexto llega Constantino al poder, y se da cuenta Constantino, en una labor de autocrítica muy trascendente, detecta que la iglesia crece a pesar de que no es respaldada y de que es en cierta medida perseguida por el imperio, y el imperio, por otro lado, se resquebraja. Lo único unido dentro del imperio para ese momento son los cristianos, y cambia el paradigma de los romanos para con los cristianos. Empezó en cómo acabar con el cristianismo y terminó en cómo integrarlo. Entonces, ustedes recordarán la batalla del Puente Milvio que tiene lugar contra Magencio, donde Constantino lideraba sus tropas, que eran mayoritariamente cristianas, y un día antes de la batalla, en el año 312, les revela a sus tropas que tuvo un sueño en el que vio sobre el sol el crismón, el símbolo cristiano, que es el que pueden ver aquí, no sé si lo alcancen a ver bien, y escucha una voz que dice: con este signo vencerás, inox signo vinci. Entonces este relato, claro que enerva a los soldados de Constantino y ganan la batalla. Dentro de un plano material es realmente improbable que Constantino haya soñado eso, porque, como les decía, Constantino es improbable que se haya convertido realmente y en ese momento tan específico al cristianismo, ¿no? Constantino es un gran político y detecta que la cohesión para Roma en ese momento ya no está en nada más que en el cristianismo. Entonces tiene que generar un relato que le permita integrar a los cristianos al imperio. Y de aquí surge un mito que los evangélicos, especialmente la rama evangélica, ha capitalizado para decir que ellos realmente son la iglesia fundada por Cristo, y es el decir que Constantino fundó la iglesia. La fuente de este mito, claro que es la simplificación, el protestantismo y la modernidad. La realidad es que Constantino no crea una iglesia, él se encuentra con una iglesia que ya existe y la utiliza, si queremos decir utiliza. La iglesia, claro que no era unívoca para ese momento. Entenderlo de otra forma sería negar los procesos históricos. La realidad es que, si bien San Pablo y otros los primeros padres intentan llevar a cabo una labor de codificación de la dogmática cristiana, la realidad es que no es posible, porque aunque las persecuciones, como ya se dijo varias veces, no fueron una constante dentro del imperio, tampoco era una cuestión que fuera oficial, y por lo tanto no había el tiempo de sentarse a establecer cuáles eran las doctrinas y los ejes rectores del cristianismo. Entonces, claro que no era unívoca, pero claro que la base sacramental también existía. Y una cosa que le da totalmente en la torre a este mito es que Constantino no muere niciano, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, muere arriano, y su hijo Constancio II persigue a los nicianos. Vamos a ver un poquito la línea del tiempo de este proceso. El primer edicto de tolerancia se da con el emperador Galiano en el año 311.
Luego, cuando ya es emperador Constantino de Occidente, tiene lugar la batalla del puente de Milvio en el año 312, que es lo que comentábamos hace un momento. Luego viene el edicto de Milán de Constantino y Licinio, que es el emperador para entonces de Oriente, que establece la libertad de culto en el año 313, 311, 312, 313, y finalmente se convoca el concilio de Nicea en el año 325. En este concilio es cuando ya finalmente todos los cristianos tienen la oportunidad de sentarse y de establecer cuáles van a ser las posturas que se van a seguir. Retomando lo que se decía hace un momento, por eso es que Pentecostés también debe entenderse de una forma más bien teleológica, porque realmente la doctrina, si bien ya existía la doctrina sacramental, se empiezan a establecer las bases de la uniformidad hasta este momento de la historia, sin que esto signifique que Constantino haya fundado la iglesia. Ahora, dentro del concilio de Nicea se enfrentan dos posturas. La primera es que Cristo es la máxima creación de Dios, que es la postura arriana y que es una postura herética, considerada así después del concilio. Y la otra es que Cristo es Dios y no es creado, que es la postura trinitaria. Dentro de las élites romanas es más aceptada la postura arriana, porque apela más a la lógica, apela más a un ser que existe y que crea al mayor de los seres, es la máxima creación, pero no es Dios. Entonces no es eterno dentro de esta concepción Cristo, porque tiene un principio aunque no tenga final. Para los romanos y dentro de su filosofía, no soy teólogo, no puedo pretender explicarlo, pero para darles un esbozo brevísimo, es de esta forma la concepción que se tiene. Pero se escapa más a la lógica la postura adoptada por el concilio. Constantino, como gran político, aunque claro que prefiere la postura arriana, se decanta por la trinitaria, por la nicena, porque pues, es lo que es mayormente aceptado y de que ahí está la unidad. Pero Constantino no muere trinitario, muere arriano, se hizo bautizar por un arzobispo arriano y murió arriano, y su hijo, como les decía, persiguió a los cristianos. Y bueno, esta imagen que ven aquí no es una fotografía de la caída del Imperio Romano, es una fotografía de la caída del muro de Berlín. Y lo que quiero demostrar con ella es que la caída del Imperio Romano de ninguna forma fue como la caída del muro de Berlín, no se le puede fincar una fecha. Estamos hablando, claro, del Imperio Romano de Occidente. No cayó como el muro de Berlín, que se puede decir con certeza en qué momento cayó y la hecatombe política que significó para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con posterioridad. La mecánica de la caída del Imperio Romano es muy distinta. Se suele establecer a manera de simplificación que cae en el año 476, pero la realidad es que ya se venía cayendo desde antes, por todas las crisis de las que hablábamos hace un momento, y no fue para nada en una fecha determinada. Tan es así que nadie se enteró en qué momento preciso se terminó de derrumbar el imperio. No hubo cambios violentos, la crisis ya se notaba, era claro que ya se notaba la crisis, pero se le suele atribuir esta crisis, perdón si me han estado escuchando, me doy cuenta de que tengo el micrófono algo lejos. La crisis ya es muy notable y se le atribuye esta caída al cristianismo. Se suele culpar al cristianismo de que es lo que termina de derribar al imperio romano, porque debilita la concepción cívica tan fuerte que existía en Roma. Nuevamente, la fuente de este mito son los debates de la época, de la nostalgia que tal vez existía por las élites romanas, que es de cierta forma comprensible, porque pues, se encuentran frente a algo que ya es prácticamente imposible de administrar. Y la otra fuente del mito es la Ilustración, que como les decía hace un momento, pretende mostrar la peligrosidad del cristianismo para el Estado. Para los debates de la época, el cristianismo desestabilizó al imperio y se da en una cuestión que escapa tal vez un poquito a la lógica y que contraviene esta idea de que el imperio es lógico y que se rige por principios de esta índole. Se decía que el dejar de adorar a los dioses hizo que se perdiera su favor y que eso fue lo que trajo el imperio. Por otro lado, la Ilustración capitaliza este mito, como les decía, señalando que el estudio de la historia, que el cristianismo desestabiliza la estructura estatal
y que una iglesia fuerte es igual a un Estado débil. Por eso la secularización es sinónimo de progreso. San Agustín de Hipona contesta en su momento a los debates de la época y contesta desde antes que se hiciera el cuestionamiento a la pregunta ilustrada con este extracto de Ciudad de Dios que a mí me parece hermoso. Dos amores fundaron dos ciudades, el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Entonces, con la ciudad de Dios lo que pretendía mostrar San Agustín de Hipona es que la estabilidad política nunca es el último fin de la historia ni es el último fin del ser humano. El reino de Dios no es de este mundo. El destino de las naciones y el destino del ser humano no son lo mismo. Bien, iglesia fuerte igual a estado débil y secularización igual a progreso. Es un mito y la historia demuestra lo contrario. Mi padre hablará de esto con bastante mayor claridad y profundidad, mejor de lo que yo lo podría hacer, de esta cuestión. Pero la evidencia muestra que no es así. Cuando España, que es la más católica de las naciones, fue la que trazó y la que dibujó el mundo contemporáneo. Cuando sus monarcas fueron distinguidos como reyes católicos, fue cuando dibujaron el nuevo mundo. El gran curso de la historia lo tenía preparado así. Entonces, es un mito patente que la secularización es progreso. Por otro lado, un filósofo, politólogo y jurista más contemporáneo, Friedrich Hayek, austriaco, de la escuela austriaca, establece que las normas morales no son conscientes, surgen de un orden espontáneo de selección grupal. Y aquí retomando y parafraseando un poco a Agustín Laje cuando cita a Friedrich Hayek, dice que el tamaño del Estado tendría que ser absurdamente elefantiástico, tendría que ser enorme para que solo fuera la ley la que nos impulsara a seguir los principios, a no robar, por ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes por qué no roban, su respuesta no va a ser porque tal artículo del Código Penal me impone tal sanción si lo hago. Su respuesta va a ser otra. Su respuesta va a ser porque así me lo inculcaron mis padres, porque así dicen los mandamientos, porque está mal, porque es contrario a la moral. Pero nunca, 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 nunca se va a recibir una respuesta meramente legalista. Entonces justamente Hayek es lo que denota dentro de este evolucionismo, y que es algo que la Ilustración combate. Para la Ilustración la ley es la cúspide y la base de todo, pero la realidad es que no es así. Las normas intrínsecas tienen un peso muy, 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 muy importante. Imagínense lo grande que tendría que ser el Estado. Todos tendríamos que tener un policía al lado si nuestra única justificación para no robar fuera la ley o el Estado mismo. Voy a hablar brevísimamente de la Edad Media y les pido una disculpa, no sé cuánto tiempo tengamos, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, me voy a dar prisa. La Edad Media ha sido catalogada como una época oscura, muy injustamente. Se dice que es una Edad Media porque queda en medio de los grandes imperios de la antigüedad y de la modernidad, la ciencia y la razón, y que es una época que prácticamente está para el olvido. La realidad es muy distinta porque en esta época se fundaron universidades, se inventó la imprenta, se desarrolló la filosofía, el derecho, las matemáticas, se descubrieron nuevas rutas comerciales, se descubrió el nuevo mundo y se dibujó en consecuencia el mundo contemporáneo. Bueno, después vienen las reformas protestantes, que también cómo se persiguió al catolicismo, se apropiaron del término cristiano y nosotros en gran medida hemos cedido, aunque para nada es incorrecto el término católico, pero sí se los hemos entregado. Tan es así que cuando nos referimos a un protestante, en el lenguaje lato muchas veces decimos es cristiano, cuando no es así. Yo también soy cristiano, ustedes también son cristianos. Bueno, el antecedente del surgimiento del protestantismo es meramente político, no es teológico, y uno de los más importantes de ellos, más allá de las indulgencias y todas esas cosas que no dejan de tener su dimensión de verdad, son las bulas alejandrinas, que son disposiciones del Papa Alejandro VI, 1493, que reconoce el derecho de la corona de Castilla para conquistar y evangelizar el Nuevo Mundo. Las otras naciones se inconforman con esta
esta prerrogativa que se le da, que se le da a Castilla, lo ven como algo injusto cuando la realidad es que no, porque Cristóbal Colón estuvo tocando muchísimas puertas para emprender su expedición y realmente los únicos que confiaron en ellos, la única que confió en él fue la reina Isabel. Entonces, tampoco es un descubrimiento genovés, que es lo que alegarán los de la península itálica cuando se inconformen con las bulas alejandrinas. Es un mérito de Castilla, es un mérito nuestro porque nosotros somos castellanos. Y bueno, ¿cómo reaccionan las demás naciones frente a esta prerrogativa del Papa? Buscan la manera de no obedecerlo. Entonces, como se veía en Roma en algún momento, la religión es un tejido cívico. El monopolio de la religión lo tiene en ese entonces el Papa, entonces hay que ver la forma de desobedecer legítimamente al Papa. De ahí que surgen las distintas sectas protestantes, la de Lutero en 1517, que tiene el pretexto de las indulgencias, la de Enrique VIII en 1534, que realmente lo que busca, o sea, para tener el contexto, en 1521 León X le concedió el título de defensor de la fe a Enrique VIII, porque escribió contra Lutero muy acertadamente, pero cuando busca su anulación matrimonial con la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, se vuelve totalmente antipapista inexplicablemente. Calvino en 1536, que su doctrina es utilizada por los príncipes flamencos, y lo ven como una oportunidad para desvincularse de Roma, ¿no? Entonces, a partir de este momento, comienza una serie de desprestigio contra lo español y contra lo católico furibunda. Y llegamos ahora a los ilustrados. Me gustaría preguntarles qué se les viene a la mente cuando hablamos de Revolución Francesa. Bueno, realmente yo sé que el público que está aquí, que es un auditorio afina a estas ideas, entonces sé que no encontraré respuestas realmente incorrectas, pero si le preguntamos a la gente, nos va a decir derechos humanos, nos va a decir libertad, igualdad, fraternidad, pero todo eso es un mito. La Francia del siglo XVIII vive en crisis constantes que sí son provocadas por la mala administración de los monarcas. Hay un déficit fiscal terrible y realmente se ve con muy malos ojos que se esté apoyando a la independencia de Estados Unidos cuando no hay dinero ni para comer, porque bueno, Inglaterra era un enemigo de Francia, y si en ese momento convenía apoyar al que era enemigo de Inglaterra, que en ese entonces pues era el naciente Estados Unidos, pues lo iban a hacer, ¿no? Y llegan en 1774 dos niños al trono, Luis XVI y María Antonieta, de 20 y 19 años respectivamente. Dice el mismo Luis XVI que Dios nos ayude cuando asume. Y la sociedad francesa en ese entonces estaba estratificada en tres estados: el clero, la nobleza y el pueblo llano, que estaba compuesto por lo que no era clero ni nobleza. Ya voy a irme muy rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Y bueno, solo el último de los estados tiene cargas fiscales y realmente tiene muy poca participación política. Entonces, claro que eso genera un entorno de inconformidad. Y el pueblo llano se compone a su vez por artesanos, campesinos y por burgueses, que en muchas ocasiones pues son artesanos o campesinos que ya han logrado amasar cierta fortuna, que son la minoría. Sin embargo, esta minoría de burgueses, masones, es la que logra imponerse con la naciente democracia contemporánea como representante de todo el pueblo llano, que ni era anticlerical ni era antimonárquico, pero cuando se constituye la Asamblea Nacional en 1789, que es obligado a convocar Luis XVI frente a todo el síntoma de crisis económica y administrativa que vivía, la Asamblea Nacional es realmente una élite de burgueses que dicen representar a todo el pueblo llano cuando no es así. Bueno, la masonería es una secta que se autoconcibe como la única institución que es totalmente libre a las cadenas de la monarquía y de la iglesia. El Papa Clemente XII, en la bula In Eminentia, prohíbe a los católicos unirse a esta secta, y bueno, es la que comienza a maquinar todas las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Ya no alcanzamos a ver cada uno de las ideas en profundidad, pero bueno, la libertad para Diderot, un enciclopedista, está vacía de sentido.
porque somos lo que conviene al interés general. Para Voltaire, el bien de la sociedad exige que el ser humano se crea libre sin serlo, y para Rousseau, el ciudadano, esta sí la tengo que leer, el ciudadano pasivo mecánicamente dócil es el más apropiado para satisfacer la imprecisión de un programa tan bien intencionado en su imprecisión, porque el cristiano enerva la fuerza del resorte político y complica los movimientos de la maquinaria. No conviene que nadie piense, y menos un católico. De lo que se trata es de diezmar al catolicismo. Ese es el leitmotiv de toda la Revolución Francesa y de la Ilustración y de la modernidad. La igualdad, todo es tolerable, menos lo que no es como nosotros, para los ilustrados, y esto está en el Contrato Social, un libro que se lee en todas las preparatorias o en todas las universidades. La fraternidad, solo son hermanos los que comulgan con las ideas de la revolución, los que están por fuera son enemigos. Hay una epopeya también en Francia, hermana de la Cristiada, estudiada por Javier Olivera Rabasi y por el mismo Jean Meillet, que es la contrarrevolución de la Vendée, que es una revuelta popular que busca mantener el orden cristiano establecido. Recordemos que el concepto copernicano de revolución implica una vuelta, un cambio total en la estructura, un cambio de 360 grados en la estructura. Entonces la contrarrevolución es aquello que busca mantener el orden. Y bueno, dentro de la revolución siempre va a triunfar el más radical, la más radical de las posturas. La Revolución Francesa es un fracaso porque no logra acabar con la monarquía. Todavía después de la Revolución Francesa viene Napoleón, que masón, pero se establece como monarca. Luego viene otro periodo muy largo de monarquía, pero su mayor fracaso no es ese, sino que es el régimen del terror. La seguridad jurídica que se le atribuye a la Revolución Francesa no nace ahí, porque ahí con la mera sospecha de traición bastaba para ser merecedor de la pena capital. Las ideas ilustradas llegan a la Nueva España como un móvil de lo anglosajón, justamente para resquebrajar su vínculo con España. Lo que busca ya lo anglosajón, específicamente en el caso de la Nueva España, Estados Unidos, y en el caso del resto de la América Ibérica, Inglaterra, es romper con la vinculación con España, porque la vinculación con España es una vinculación que propone el español como lengua y la religión católica, que son los mayores síntomas los mayores símbolos de unidad. Entonces, las élites criollas para ese momento, frente a unas reformas borbónicas que centralizaron el poder, buscan recuperar esa autonomía administrativa, se hacen afines a las ideas de la Ilustración, y pues Estados Unidos se aprovecha de esta fisura en el sistema para infiltrarlas y seguir propagando las ideas de la Ilustración. La independencia que triunfa en México no es la independencia masónica de Primo de Verdad ni la de Hidalgo. Esas son guerras civiles totalmente fracasadas y diezmadas. Contraintuitivamente, lo que triunfa en México es una independencia antimasónica, que es impulsada por un general, por una persona que había sido general realista, que es el emperador Agustín de Iturbide, porque en 1820 se le había hecho jurar al rey Fernando VII la Constitución de 1812 de Cádiz, que era totalmente masónica, y entonces él busca romper con este vínculo con la masonería, porque España para ese momento estaba totalmente infiltrado. Entonces por eso es que él en algún momento hace propone la independencia, pero es una independencia que versa sobre tres ejes: los ejes del ejército trigarante, que son la religión, la independencia de España invadida por los masones, pero siempre con un ánimo de pertenencia a ella y unión, que se encuentra justamente en el español y en la religión. Y bueno, después de que el proyecto imperial no logra sostenerse por la reiterada influencia de Estados Unidos, Poinsett viene a México en 1822 a nuevamente picar piedra en las élites criollas. Y bueno, el objetivo durante todo el siglo XIX mexicano fue borrar la herencia hispánica. El proyecto es liderado en lo general por Estados Unidos y en lo particular por la masonería. La independencia busca romper la influencia de la América hispánica, y bueno, el siglo XIX mexicano, la época decimonónica mexicana, es un total desastre.
no hay absolutamente cohesión en ningún sentido. Joel Robert Poinsett, como les adelantaba, llega en 1822, es un intrigador profesional, detecta que el 85% de la población es católica, es mestiza e india, y el otro 15%, minoría, son criollos, y no fue la independencia, la revolución popular que nos pretenden vender hoy en día, fue una revolución totalmente elitista, la independencia de Hidalgo. Y bueno, este 15% estaba igual, es una generalización, influido por las ideas de la Ilustración. Instituyó Poinsett el rito yorquino a través del cual gobernaba, ¿no? Qué paradójico que todos estos grupos políticos libertadores estuvieran subyugados a un tipo estadounidense. Bueno, el primer antecedente del control estatal para la Iglesia Católica fue el de Valentín Gómez Farías en 1833. Fue el primer intento que fracasó porque se rindió a la primera sublevación de la población, y él lo que procuraba era que el Estado debía nombrar obispos, prohíbe a la Iglesia educar y prohíbe también los diezmos. Los diezmos siempre fueron voluntarios, nunca hubo un aparato estatal que estuviera atrás como si lo hay de los impuestos. Bueno, a mí me gustaría pagar el 10% de ISR y que no hubiera un aparato estatal que me persiguiera si no lo hago, pero no es así. Luego los primeros antecedentes de la legislación anticlerical pues son las tres famosísimas leyes de las reformas, la ley Lerdo, la ley Juárez y la ley Iglesias. Ya voy a pasar esto rapidísimo porque ya se me acabó el tiempo. Estados Unidos, Lerdo de Tejada, que establece la ley de desamortización de bienes de la Iglesia y de las corporaciones religiosas. Esta ley, a quien en mayor medida afectó, no crean ustedes que fue a la Iglesia, fue a los indios que tenían un régimen privilegiado durante toda la corona. Las leyes de India se encargaron de protegerlos y había permanecido incólume este régimen hasta que llegaron la ley de desamortización de latifundios, que dentro de lo administrativo, más allá del ánimo anticlerical que tenían dentro de lo administrativo, funcionaban y tenían cierta idea para incorporarse pues, a la economía liberal de la época, ¿no? Tan es así que Maximiliano de Habsburgo en su momento pues las llega a ratificar y le llega a proponer a Benito Juárez constituirse como una suerte de primer ministro, pero pues, Juárez no podía someterse a un europeo, era un individuo sumamente acomplejado. Y bueno, en Lerdo de Tejada, durante la invasión de 1847, le propone a Winfield Scott, general estadounidense, la anexión completa de México a Estados Unidos como fuera. Le estaba entregando lo que no se dice a Estados Unidos. De hecho, el mismo Theodore Roosevelt, en algún momento posterior, cuando le preguntan, y esto lo rescata Anacleto, cuando le preguntan sobre la absorción de México, de Estados Unidos hacia México, dice, la creo larga mientras estos países sean católicos. Se refería a toda la América hispánica. Bueno, el Segundo Imperio no hay un entendimiento porque Maximiliano es un hombre adelantado a la idiosincrasia tan subversiva, tan acostumbrada al confrontamiento entre lo liberal y lo conservador. No es aceptado, de suerte que se restaura la República, su restauración es caótica, y bueno, viene un oasis que es el Porfiriato, donde Porfirio Díaz entiende que no puede perseguir a la Iglesia Católica. Porfirio Díaz es masón, pero a raíz de la enfermedad de su primera esposa renuncia a la masonería para poderse casar con su esposa y que no se condene su alma. Abandonó a la masonería. Y es un hombre sumamente inteligente que sabe cuáles son las motivaciones de Estados Unidos, lee perfectamente la situación política y bueno, tan es así que se le atribuye la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Lo que provoca la revolución nuevamente no son los ideales del pueblo mexicano, las voluntades del pueblo mexicano, nuevamente es un movimiento impuesto desde afuera, y que tiene su génesis en la reunión que tuvo con Taft, donde se le pidieron 11 cosas a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz categóricamente a todas contestó que no,
se veía que no era alguien fácil de domar. Entonces, pues Estados Unidos impulsa la revolución maderista. La revolución maderista no es la que triunfa, la revolución maderista fracasa, ni siquiera se le podría llamar revolución, y como siempre, como comentábamos hace un momento, dentro de todas las revoluciones siempre la facción que gana es la más radical. Tal suerte que la revolución que triunfó fue la sonorense, de Carranza, de Obregón y de Calles. Bueno, de la contrarrevolución cristera hablarán bastante mejor que yo las personas, el licenciado Iván Lozano, mi hermano Alonso y mi padre, van a hablar mucho mejor que yo de la contrarrevolución cristera. Yo ya, para no salirme del programa, que de entrada les ofrezco una disculpa, ya me salí del tiempo, van a hablarles ellos de eso, pero yo quería centrar mi exposición en darles un contexto previo y de darles justamente esta idea central, esta proposición de que el cristianismo revela la debilidad del Estado, revela que el Estado tiene límites y que estos límites no están en la autoridad terrena, sino que están en la conciencia. Como decía San Agustín, 2 amores fundaron 2 ciudades. El amor por sí mismo fundó la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo fundó la ciudad divina. Que viva Cristo Rey. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntar algo. Falta otro. Adelante. Enseguida le pasan el micrófono. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Hernández. Yo quisiera preguntarte, aunque no mencionaste a Hernán Cortés, me imagino que por el corto tiempo que tenemos, ¿podemos considerar como providencial la conquista de Hernán Cortés de las Indias? Claro que sí, Hernán Cortés, estoy consciente de que fue una omisión gravísima. Mi padre la va a subsanar, seguramente en su oportunidad. Realmente Hernán Cortés era un hombre propio de su época, era un gran político, no era un santo, pero sí era un hombre virtuoso, notario de formación. Es un personaje sumamente admirable e imprescindible para entender todo el siglo XVI y todo el virreinato de la Nueva España, porque es la encarnación del espíritu español, de ese espíritu que no le tiene miedo a nada, que basa su valentía en el respaldo de Dios. Muestra perfectamente la idiosincrasia cristiana, muestra perfectamente la idiosincrasia del hidalgo español. Estoy consciente de que fue una gravísima omisión no haberlo mencionado, pero confío en que mi padre subsanará esa deficiencia. Muy bien, muchas gracias. Y ya para terminar, podemos considerar que, como le decía Conchita Cabrera en algunos de sus libros, de México se espera que surja algo grande, porque México constantemente ha sido atacado por el judaísmo y la masonería, y es porque somos los herederos de esa doctrina occidental que los españoles trajeron acá con la conquista, y por eso desde su llegada y después de la independencia, supuesta independencia de nuestro país, no hemos tenido un tiempo de paz, de armonía ni de estabilidad política. Nada más a ver si también hay alguna otra fuente que nos cite pues esto que dice Conchita Cabrera, de que de México saldrá algo grande que hará resurgir al cristianismo de manera universal. Bueno, Anacleto, el mismo Salvador Borrego, en su libro América Peligra, habla justamente del premexicano, del mexicano y del antimexicano. Son fuentes importantísimas. El mismo libro del padre Javier Olivera Rabasi, argentino, es una fuente importantísima y que reconoce justamente esta valía que mencionas del pueblo mexicano. Es un pueblo que a pesar de todos los embates se ha mantenido católico. Aún hoy el 82% del pueblo mexicano somos a mucha honra católicos. Y bueno, yo te recomendaría principalmente al padre Javier Olivera Rabasi, que ha hecho un trabajo extraordinario en las investigaciones contemporáneas de la contrarrevolución cristera. Bien, muchas gracias. Gracias.
¿Alguien más? Licenciada. Sí, dale. Muchas gracias. Felicitarte porque de verdad para todos los que estamos aquí, seguramente están como yo tan impactados de tu sabiduría, de tu preparación y en estos momentos la importancia de tu plática, que podamos entender que pues hay un ser superior en todo esto y que no es solamente la lucha que se está dando por el poder, sino que hay algo más importante que es Cristo en este tema. Me gustaría saber qué influencia a lo largo de todos estos años, de todas estas etapas, han tenido, ahora son medios de comunicación, antes que serían voceros, o qué influencia han tenido en todo esto, igual a hoy. Bueno, la realidad es que específicamente de la contrarrevolución cristera, cuando Javier Olivera Rabasi viene a México en el 97 a hacer una investigación, él venía muy emocionado, vino a Guadalajara y se encuentra con que nadie, ni en los mismos altos de Jalisco, que creo que en esto mi padre ha hecho una labor muy, muy importante, si me permiten decirlo, nadie conocía la cristiada. Aquí la labor que han hecho los medios ha sido una labor de silencio sistemática. Han intentado ocultar en la medida de lo posible la cruenta reacción del gobierno federal. Actualmente el gobierno le pide disculpas a España por masacres y exterminios que nunca existieron, pero no se detienen a ver el intento de genocidio que fue la cristiada y que fue perpetrada por el mismo gobierno federal. Entonces, en este sentido, si bien históricamente, bueno, ya sabemos la labor de las normales de historia oficial, la influencia de Estados Unidos en la enseñanza de México para debilitar nuestra autopercepción, para debilitar nuestra valía, para hacernos sentir inferiores por ser producto del mestizaje cuando no hay mayor motivo que no hay otro motivo más que orgullo para sentir por eso. La labor de los medios ha sido la de silenciar y en otro tiempo fue la de calumniar. Actualmente, afortunadamente ya tenemos medios que nos permiten darle difusión, como nosotros lo estamos intentando hacer en esta oportunidad, las redes sociales, pues no deja de existir bastante control sobre lo que se difunde en ellas. En resumen, creo que en este caso, en el de la contrarrevolución cristera, la labor de los medios ha sido la de silencio, pero no podemos olvidarnos de que en muchos otros momentos ha sido la de la calumnia y pues bueno, contamos actualmente con medios, hay que usarlos. Muchas gracias, licenciada. Fernando, vi tu diapositiva de la Constitución de 1917. Platícanos algo sobre eso. Tú eres abogado, trabajas en un tribunal federal. Platícanos sobre la Constitución del 17, por favor. Bien, la Constitución del 17 lo voy a intentar hacer de la forma más breve posible. Es una réplica de la Constitución del 57, pero con ciertos cambios. Al final de cuentas, actualmente los constitucionalistas, al momento de que hacen el estudio del texto constitucional, hablan de que existe una parte dogmática, una parte orgánica, y otros, como Manuel Atienza, hablan de una parte programática. Esta parte programática es la intención política de quien redacta la Constitución para conseguir determinados fines. La Constitución del 57, si bien es muy similar a la del 17, tiene una línea programática más bien de índole liberal, que era lo que estaba de moda en el mundo en esa época. La del 17, por otro lado, tiene una línea programática marxistoide que no acaba de cerrar. En gran medida es una réplica de la Constitución del 57, pero por otro lado, por ejemplo, el 27 declara nulas de pleno derecho ultraactivamente todas las enajenaciones que se hubieran hecho en virtud de la ley de desamortización, de la ley Lerdo, declara ultraactivamente la nulidad de todas esas enajenaciones. Y esto, la realidad es que lo tenemos que leer como un síntoma del momento político que se vivía y que esas constituciones no se redactaron en Querétaro, no se redactaron en México, vienen de afuera, vienen de arriba.
y no digo de arriba, de Dios, vienen de Estados Unidos. Entonces, la Constitución del 57 pretende atacar varios ejes que son tres ejes que son muy importantes para la estabilidad conseguida por el porfiriato en México: el campo, la educación y la religión. Entonces, la Constitución del 17 es una Constitución que, por ejemplo, en su artículo 73, que ya actualmente es ilegible, que son las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, son 30 fracciones y la fracción 29ª llega a la letra R, entonces es prácticamente ilegible, ya desde esa época lo era. Bien, es la base, si citamos a Robert Alexy, por ejemplo, pues es la norma fundamental, ¿no? Al final de cuentas, las leyes secundarias, las reglas, el principio está en el artículo 130, pero no se habían atrevido a reglamentarlo, ni Carranza ni Obregón. Fue Calles el que se atrevió a reglamentarlo, a generar esta ley secundaria, que fue justamente la que inició la persecución. La Constitución del 17 es un tema sumamente complejo, y no porque, pues bueno, como decimos, es un refrito con otra línea programática. Es un refrito que ha sido ultrajado y trastocado cuantas veces ha querido, porque pues al final de cuentas todos los gobiernos son federalistas, perdón, todos los partidos son federalistas cuando no tienen el poder, pero cuando lo tienen todos son centralistas. Entonces, el tema de la Constitución del 17 no lo alcanzamos a ver, que sí hubiera sido necesario verlo, pero es una Constitución también con una dimensión anticlerical muy fuerte. El 130 se reformó en el 94 con Salinas de Gortari, se perdió un poquito ese ánimo anticlerical, pero pues bueno, tiene cuestiones como el artículo 123, que es un artículo de influencia totalmente marxista, que tiene por objeto hacer que la productividad en México sea menor a la que pudiera ser con su competidor del norte. Establece cláusulas que también se van a reglamentar mucho después, porque ni el mismo Calles se atrevió a tocar el campo. Esto ya lo hizo alguien que también fue tremendo, que es ídolo, que es Cárdenas. Pero bueno, es una Constitución que ha sido sumamente nociva para el desarrollo de México. Y no sé si contesté tu pregunta, Iván. Sí. Gracias. Adelante. Bueno, antes que todo, muchas felicidades por tu ponencia. Muchas gracias. ¿Algún libro o libros que me pudieras recomendar en cuanto a la historia sobre el virreinato? Bien, para mí el libro de cabecera en esa materia es Breve Historia de México, de José Vasconcelos, de esa área específicamente, porque ya cuando nos metemos al siglo XX, pues hay que entender que también Vasconcelos era funcionario público y que pues no podía morder la mano que le daba de comer, ¿no? Entonces se vuelve muy acrítico de ciertas cuestiones del siglo XX, pero sí te recomiendo, si vas a empezar, ese libro, José Vasconcelos, Breve Historia de México. Fer, muchas felicidades por tu presentación. Muchas felicidades, amigo. Yo lo que te quería preguntar es lo siguiente. Tú y yo hemos conversado varias veces acerca de el cambio de relación sacrificial que se dio en estas tierras con la llegada de Hernán Cortés, y lo convincente que fue para las personas que vivían aquí, que es ya el sacrificio, ya no tienes que ser tú, el que entrega el corazón literalmente en este basamento para que mañana salga el sol. Ya hubo un sacrificio, el sacrificio sucedió por parte de un señor llamado Jesús. A ti te toca hacer un sacrificio que es conductual, y antes de lo conductual te toca hacer un sacrificio, y tu sacrificio va a ser el cambio de conciencia, que se va a ver reflejado en lo conductual. Ahora, considero que si bien, como ya lo explicaste tú, todo este tiempo la persecución ha sido una constante, aunque a la fecha se pueda hablar de una mayoría en porcentaje
de personas que profesamos esta religión, la pregunta es, ¿qué sacrificio es el que falta? ¿Qué cambio es el que falta? ¿Qué conducta es la que ha faltado para que la posición prevalezca? Qué pregunta tan complicada. No sé cómo contestarla, realmente no sé cómo contestarla porque intentar darte una respuesta sería tanto como presumir que tengo la capacidad generativa para leer la situación global del mundo. La realidad es que creo que a nosotros como mexicanos específicamente lo que nos ha faltado mucho es interés por conocernos, conocer lo que realmente somos, porque hemos vivido toda la vida bajo un relato y bueno, que el laberinto de la soledad, extrapolando un poco lo que dice ahí Octavio Paz, no somos bueno, él se refiere específicamente a cierto sector de la población, ¿no? Pero a nosotros nos han introducido esa idea de que somos menos que Estados Unidos porque somos una raza impura, no somos españoles, sino que somos producto de una violación, cosa que no es cierto. Cuando se llevan indígenas a Castilla, la reina Isabel la Católica lo prohíbe, solicita que no se vuelva a repetir, dice que no son materia de esclavitud porque tienen dignidad e incluso exhorta al castellano a casarse con la mujer indígena y a la mujer castellana a casarse con el hombre indígena. No se puede hablar de una violación en esos términos. De ninguna manera se puede hablar de una violación en esos términos. Somos producto de dos voluntades. ¿Cuáles son esas dos voluntades? La voluntad de evangelizar, que es la voluntad que pone España, que pone el reino de Castilla, porque nosotros nacemos como una unidad como España. La voluntad que pone el reino de Castilla de evangelizar y la voluntad que pone el aborigen, y yo sé que actualmente está prácticamente prohibido decir esos términos, pero la voluntad que pone el aborigen para pasar a un grado de civilización, porque se enamora. Claro que hay una conquista espiritual porque se enamora del cristianismo, se enamora de lo que representa el cristianismo. Yo, contestando tu pregunta, te diría que tenemos que empezar a leer la historia en esos términos. Somos producto del mestizaje, de un mestizaje voluntario, que es la confluencia de dos voluntades. Y esas dos voluntades convergen en un enamoramiento. La evangelización y la civilización. Hay que leer nuestra historia en esos términos. ¿Qué nos falta? Pues nos falta conocernos. Ale, por favor. Ya tiene el micrófono. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Quiero hacer una apreciación de tu participación. Me parece que es muy necesaria y muy útil porque nos lleva al origen de la causa por la que la ley Calles siente temor, miedo de su alrededor, de todo su alrededor y sobre todo de los católicos. Entonces, a mí me quedó muy claro, lo cual te quiero agradecer, porque nos llevaste al origen de ese temor que tienen los gobernantes ante los católicos. Porque hablaste tú de un término, no recuerdo exactamente cuál, pero significaba que no permitían, que había desobediencia pues al emperador. Entonces, es el temor del poder al humilde o al católico porque no pueden ejercer la autoridad.
y también se contempla algo inexplicable porque rechazan a todo lo excelso, rechazan a la cultura, rechazan a la educación. Si vemos, ¿quién trajo la primera universidad? Aquí a México. Entonces es temor a que sobrepasemos la autoridad y temor a que sepamos o tengamos conocimiento. Gracias. Le agradezco mucho su comentario porque me daba miedo que no se comprendiera justamente esto que usted señala. Sí, la intención de esta plática fue justamente señalar cuál es el miedo de todas las estructuras estatales a lo largo de la historia, aún incluso antes del surgimiento del concepto de Estado, hacia la conciencia. Porque los cristianos desobedecen en cuanto a su filiación a los ritos paganos, pero en todo lo demás son ciudadanos ejemplares. Entonces, esto justamente es lo que quería mostrar y le agradezco mucho su comentario porque me deja ver que de cierta forma logré transmitirlo. Justamente la idea era mostrar que la conciencia es algo que le molesta a las estructuras de gobierno y es algo que se pretende eliminar y el cristianismo, el catolicismo, abona por la conciencia en el ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Muchísimas felicidades, la verdad. Quedé muy impresionado. Y bueno, yo no espero por el tiempo, que a lo mejor no se vio con calma ese tema, pero bueno, yo apenas estoy empezando con todo esto de la historia de México, de quitarme pues todos los mitos que nos han venido enseñando pues desde hace mucho tiempo. Entonces, yo nada más tengo como una inquietud desde hace tiempo de Agustín de Iturbide, porque algunas personas, bueno, pues la historia oficial lo tiene pues como villano, ¿no? Pero pues bueno, pero también muchas personas lo tienen como héroe de la patria, lo que mencionaste, ¿no? Que porque, bueno, la unión, porque manejó pues que la religión católica, pero hay algo como que a mí no me cuadra muy bien de Agustín de Iturbide, porque yo recuerdo haber leído en Tierra de Volcanes que Agustín de Iturbide, en cuanto llega bueno, ya cuando termina, entre comillas, la independencia, le cobra a la iglesia los costos de la independencia, se los cobra y se los deja los carga sobre la iglesia, e inclusive, no sé si estoy en error, pero según yo, inclusive hasta aprende a varios sacerdotes, obispos importantes de México, y pues mi pregunta es esa, más bien, Agustín de Iturbide podríamos considerarlo como católicos, bueno, alguien que sí ayudó, entre comillas, a nuestra nación, o alguien que tal vez puede ser, no sé, ignorancia o por algo, no sé, sirvió para al final que la masonería pudiera entrar en nuestro país y para pues que México se desvinculara totalmente de España. Entonces no sé si me di a entender la verdad. Mira, es una pregunta compleja porque el personaje de Agustín de Iturbide hay que leerlo de la siguiente forma. Él fue emperador sin querer serlo, él nunca buscó ese cargo. Él ofreció hasta donde pudo a príncipes europeos que vinieran a México, le ofreció el mismo Fernando VII que viniera, y ya cuando no tuvo de otra se proclamó el emperador. Él realmente nunca tuvo la intención de ser emperador, no tuvo la intención de destacar. Su cambio de bando, y este concepto de cambio de bando lo digo entre comillas, sí generó ciertas asperezas posteriormente con ciertos generales realistas, porque él fue realista. Sí. La intención sí hay muchas calumnias en relación con el personaje. La realidad es que Iturbide recibe un país cuya salud financiera no era la mejor, pero la realidad es que nunca se dio terreno frente a la masonería. Si la masonería logró triunfar gracias a él fue por una cuestión meramente circunstancial, pero nunca hubo una intención de él de que así fuera, porque la motivación para la independencia de Iturbide fue justamente desvincularse de la constitución masónica de Cádiz que se le obligó a Fernando VII
ratificar en 1820. Por eso en 1821 es la entrada del ejército trigarante, y la realidad es que la independencia no se hubiera podido hacer de otra forma. El movimiento de Hidalgo ya para 1815 era anecdótico. La independencia de Primo de verdad realmente nunca salió del escritorio. Entonces realmente la única independencia que triunfó fue la de Iturbide, y fue una revolución antimasónica. No pudo sostenerse en su estructura por la presión de Estados Unidos, no pudo progresar. Si sirvió a la masonería fue instrumentalmente, pero nunca hubo intención de hacerlo. Él estaba perfectamente consciente de la peligrosidad de la masonería, y sí ha sido un personaje sumamente calumniado, ha sido mal leído y ha sido mal visto por ambos bandos, pero creo que es un personaje al que hay que reivindicar, porque él lo que quería era desvincular a México de la masonería, y era católico. Sin lugar a dudas era católico, y él nunca buscó destacar. Él nunca quiso ser emperador. Le dolió profundamente cuando lo expulsaron de México. Regresó pensando que ya no, engañado, pensando que ya se le había concedido el perdón, y cuando volvió a pisar México lo mataron, le dieron muerte. Yo considero que es un personaje al que hay que reivindicar. Me parece que el balance de Agustín de Iturbide es bueno, y te digo, si la masonería se aprovechó de la independencia de Iturbide, no fue propiamente porque Iturbide lo haya permitido así, sino porque el momento histórico no permitió otra cosa, y porque lo que quería era desvincularse de la masonería que tenía implícita la Constitución de Cádiz. Muchísimas gracias. Genial. Gracias. Buenas noches. Nada más sería una felicitación, un agradecimiento. La felicitación por ser tan joven y tener unos principios tan sólidos como pudieran basarse en la persona de don Mariano González Leal, y el agradecimiento a don Mariano por su obra tan sólida como lo fue Retoños de España en la Nueva Galicia, que pocas obras han sobresalido y son tan esenciales para entender lo que es al alteño, y que pues a lo largo del tiempo se ha convertido en una obra tan solicitada que es muy difícil de conseguir. Felicidades y gracias por tan excelente conferencia. Muchas gracias. Fundación Marqués de San Clemente, Cinque Misi y Tertulia Bajío agradecen su presencia, y los esperamos el próximo jueves a la misma hora y en este hermoso lugar para escuchar la ponencia del licenciado Edmundo Iván Lozano Serna con el tema Una aproximación a la literatura cristera y sitios de culto. Que tengan una excelente noche y muchas gracias. Esta es Tercera Llamada. Comenzamos. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Buenas tardes. Fundación Marqués de San Clemente, Cinque Misi y Tertulia Bajío les dan la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que, con motivo del 100º aniversario de la gran epopeya cristera, hemos denominado Fe, Perseverancia y Martirio, mismas que se estarán llevando a cabo en este hermoso recinto Casona Oratorio. Para inaugurar este ciclo de conferencias, contamos con la presencia de Fernando González Leal Piñón, abogado de profesión, hispanista de corazón. Él nos hablará de cristianismo y persecución de Roma hasta hoy. Para disponernos a escucharlo, invoquemos al Espíritu Santo